Bien. Antes de empezar este nuevo capítulo, vamos a fijar la fecha del siguiente parcial, que va a ser cálculo de cortocircuitos. Al igual que... Ay, no nos falta todavía el examen, ¿no? El examen de flujos de potencia en MATLAB y en PowerWord lo vamos a dar el siguiente domingo. A las 8 de la mañana. ¿Ok? Me había olvidado el examen. Qué desgracia. Bien, y hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. Algo muy interesante que consiste en lo que es la estabilidad de sistemas de potencia. Veamos qué se entiende por estabilidad. Porque dice que la estabilidad es la tendencia de un sistema de potencia a desarrollar fuerzas iguales o más grandes, de tal forma que puedan restablecer las fuerzas perturbadoras para mantener el estado de equilibrio. Es ante un evento que digamos que puede ser un cortocircuito, una falla. Un sistema va a ser estable si después de cierto tiempo el sistema puede volver a sus condiciones de equilibrio. El color le hace mejor a este. En amarillo parece. ¿Cuáles son los equipos que son los encargados de restablecer el equilibrio? Lógicamente las máquinas sincrónicas, en palabras más sencillas, los generadores. Más algunos otros equipos que pueden existir en los sistemas de potencia, pero en general son los generadores aquellos que son o los que van a llevar al colapso del sistema o a restituir el equilibrio. Si las fuerzas que tienen a mantener las unidades en sincronismo, cuando hablamos de sincronismo, estamos diciendo de que la unidad permanezca sincronizada al sistema, es decir, que siga girando a la misma frecuencia del sistema, en este caso cerca o alrededor de los 50 Hz, en el caso booleano. Si las fuerzas que tienen a mantener las unidades en sincronismo unas con otras son suficientes para sobreponerse a las fuerzas perturbadoras, se dice que el sistema permanece estable. Entonces, si el sistema permanece estable, lo que estamos diciendo es que el sistema mantiene sincronismo. Cuando el sistema pierde sincronismo, las máquinas se van a desconectar para protegerse. Y si las máquinas se desconectan, el desequilibrio se va a acrecentar, pudiendo llegar al colapso total de los sistemas, sacando toda la generación, en lo que se llama un blackout, y quedarse todo el sistema a oscuras.
Esto hace que el problema de estabilidad está directamente relacionado con el comportamiento de las máquinas sincrónicas luego de una perturbación. Perdón. Los problemas de estabilidad de un sistema de potencia se dividen en dos categorías. La primera, la estabilidad en estado permanente, y la segunda, la estabilidad transitoria. Cuando hablamos de estabilidad en estado permanente, se refiere a la habilidad del sistema de potencia para recuperar sincronismo después de perturbaciones pequeñas y lentas. ¿Cuáles son las perturbaciones pequeñas y lentas? Los cambios de potencia graduales. Entonces, incrementos de carga, salidas de unidades generadoras, etcétera, etcétera. Una extensión de esta estabilidad en estado permanente es la que se entiende por la estabilidad dinámica. Se refiere a aquellas pequeñas perturbaciones que duran mucho tiempo y para restituir el equilibrio se necesitan dispositivos de control automático. Entonces aquí ya vamos a hablar de lo que es el regulador de velocidad o el regulador de voltaje, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando aquí de la estabilidad permanente, estamos diciendo que la habilidad propia que tienen las máquinas de restituir la perturbación sin necesidad de ningún dispositivo de control automático. Y la estabilidad transitoria es aquella que se ocupan de las grandes perturbaciones repentinas, y las grandes perturbaciones repentinas normalmente son fallas, salidas de líneas, o el ingreso o la salida repentina de cargas de relativo gran tamaño. Relativo gran tamaño respecto al tamaño del sistema. ¿Para qué son necesarios los estudios de estabilidad transitoria? Son para garantizar que el sistema pueda soportar la condición transitoria después de una perturbación importante. ¿Cuándo se hacen esos estudios de estabilidad transitoria? Cuando se están planificando el ingreso de nuevas instalaciones, tanto de generación como de transmisión. ¿Cuál es la utilidad de estos estudios? Es entender el tipo y naturaleza del sistema de protecciones necesarios para volver el sistema a la estabilidad, poder determinar el tiempo crítico de apertura de los interruptores automáticos, es decir, cuál es el tiempo máximo en el cual el interruptor debe abrir ante una perturbación, y poder predecir cuáles son los niveles de voltaje o los valores de voltaje que se van a tener y cuáles son las capacidades de transferencia entre los diferentes sistemas que están en problemas luego de la perturbación. Entonces, para empezar a entender un poco el problema de estabilidad, empecemos por recordar la ecuación de oscilación, que ya lo han visto ustedes este tema, pero siempre es importante recordarlo. En condiciones de funcionamiento normal, cuando el sistema está en condiciones estables, o lo que se llama comúnmente en estado permanente,
La posición relativa del eje del rotor con la del campo magnético es fija. Entonces, ambos se mueven con la misma diferencia angular. El ángulo entre los dos, entre la posición relativa del eje del rotor y el eje del campo magnético, se conoce como el ángulo de potencia o el ángulo de torque, pero más comúnmente conocida como el ángulo de potencia. En nuestra ecuación, alfa. Durante cualquier perturbación, si hay un ingreso de carga grande, por ejemplo, el rotor se va a desacelerar, o sea, se va a frenar. Más o menos el equivalente, si este es un auto que se está desplazando aquí, y yo le coloco una carga grande, repentina al auto, entonces lo que va a hacer el auto, debido a que esta carga va a ejercer una fuerza hacia atrás, entonces este auto se va, el desplazamiento de este auto se va a desacelerar. O si sale carga, se va a acelerar. Entonces este mismo auto, si está andando a cierta velocidad y se corta esa cadena que está uniendo a esta carga con el auto, al liberarse de ese peso, lógicamente el auto va a empezar a acelerar. Exactamente el mismo fenómeno sucede con el generador. La carga, la carga eléctrica es como una carga mecánica. Entonces el rotor va a desacelerar o se va a acelerar con respecto a la fuerza magnetomotriz giratoria en el entrehierro y va a empezar un movimiento relativo. La ecuación que describe este movimiento relativo se conoce como la ecuación de oscilación. Si después de este periodo oscilatorio el rotor vuelve a la velocidad sincrónica, el generador mantendrá su estabilidad. Si la perturbación no implica ningún cambio neto en la potencia, el rotor va a volver a su posición original. En cambio, si la perturbación se crea por un cambio en la generación, la carga o las condiciones de la red, el rotor va a llegar a un nuevo ángulo de potencia de funcionamiento en relación con el campo giratorio sincrónico. Es decir, si no hay ningún cambio de potencia en la perturbación y hay una variación de la frecuencia, el rotor luego de la perturbación va a volver a su nueva posición angular, al mismo ángulo de potencia que tenía antes. En cambio, si hay cambio en la generación, hay cambio en la carga o hay cambio en las condiciones de la red, si antes de la perturbación el rotor tenía un ángulo alfa, luego, una vez que se ha vuelto se ha restituido la estabilidad, es decir, el sistema permanece en sincronismo, este generador ya no va a volver a la posición alfa, sino va a volver a un nuevo ángulo, que podemos llamar alfa 1, que va a ser su nueva condición de equilibrio del generador con el sistema. Para comprender la importancia del ángulo de potencia, veamos este diagrama combinado entre fasores y vectores de un generador de rotor cilíndrico de dos polos.
Entonces aquí tenemos un polo que está reflejado por A y el otro polo por A'. Es la fase A. La fase B, tenemos aquí el polo B y el otro polo B', y la fase C acá y la fase C, el otro polo. Entonces, si ustedes se fijan constructivamente, esto, la fase A, con la fase B, o con la fase C en ese caso, y la fase B, tienen 120 grados eléctricos de separación. De esta figura, vemos que el ángulo de potencia delta R es el ángulo entre la fuerza magnetomotriz del rotor, Fr, y la FEM resultante en el entrehierro, FSR. Ambos girando a la velocidad sincrónica. Pero también el ángulo delta R es el ángulo entre la FEM generada sin carga, E, el voltaje de excitación, y el voltaje de excitación, el voltaje del estator resultante, ESR. ¿Y qué es ESR? Es el voltaje en bornes del generador más la caída de tensión en la resistencia de la armadura, por la corriente de armadura, más la caída de tensión en la reactancia de armadura por la corriente de armadura. Y el ángulo de potencia, delta, es el ángulo entre el voltaje en bornes del generador y el voltaje en vacío, E. Entonces, la diferencia entre estos dos, entre delta y delta R, es bastante pequeña. ¿Y de qué depende? De que si la resistencia de armadura, esta resistencia, y el flujo de dispersión se desprecian, no, si despreciamos el valor de la resistencia de armadura, el voltaje entre el voltaje sin carga, o el voltaje de excitación E, y el voltaje en bornes B, denotado por delta, se considera como el ángulo de potencia. Entonces, si nosotros hacemos la suposición de que la resistencia de armadura es muy pequeña, entonces para nosotros delta va a ser el ángulo de potencia. Entonces, considere un generador sincrónico que desarrolle un par electromagnético eléctrico T sub E. Y está girando a una velocidad sincrónica omega Sm. Si Tm es el par mecánico impulsor, entonces la operación en estado permanente, despreciando las pérdidas, va a ser que el torque mecánico es igual al torque eléctrico, o el par mecánico es igual al par electromagnético.
Una desviación del estado estacionario debido a una perturbación resulta en un par de aceleración si el par mecánico es mayor al par electromagnético. O va a resultar en un par de desaceleración si el par mecánico es menor que el par electromagnético en el rotor. Entonces vamos a tener que va a haber un torque de aceleración va a haber un par de aceleración si el par mecánico es mayor al par eléctrico. Espérenme un ratito, por favor. Entonces, si J es el momento de inercia combinado de la máquina motriz y del generador, despreciando los pares de fricción y de amortiguación, de las leyes de rotación tenemos que el momento de inercia por la segunda derivada del ángulo θm, donde θm es el desplazamiento angular del rotor con respecto al eje de referencia estacionario, es decir, la segunda derivada del ángulo, la primera derivada del ángulo es la velocidad, ¿verdad? Y la segunda derivada del ángulo, de la velocidad angular, es la aceleración, que va a ser igual al par de aceleración, que va a ser igual a la diferencia entre el par mecánico y el par electromecánico. Como estamos interesados en la velocidad del rotor en relación con la velocidad sincrónica, la referencia angular se elige en relación con un marco de referencia giratorio sincrónicamente que se mueve con una velocidad angular constante, que es la velocidad sincrónica. Es decir, que el desplazamiento angular del rotor, θm, va a ser igual a la velocidad sincrónica por el tiempo más delta m, el ángulo de potencia m, donde delta m es la posición del rotor antes de la perturbación en el tiempo t sub 0, o sea, cuando estaba en condición de estado permanente, medido desde el marco de referencia de rotación sincrónica. Entonces, la derivada de esta ecuación de la 11.4 nos va a dar la velocidad angular. Entonces, si derivamos el desplazamiento, el ángulo de desplazamiento, θm, la derivada de θm en función del tiempo va a ser igual la velocidad angular del rotor, que va a ser igual, como es una derivada, en función de t, ahí se hace 1, va a ser Wms, por la derivada del ángulo de potencia m sobre dt, o el ángulo de la posición del rotor antes de la perturbación. Y la aceleración del rotor va a ser la segunda derivada de derivando Wm. Esta es una constante, entonces esto se hace 0 y esta va a ser la segunda derivada. Entonces, la aceleración del rotor va a ser igual a la segunda derivada de delta m, que es la posición del rotor antes de la perturbación.
Si sustituimos entonces esta equivalencia en la ecuación anterior, vamos a tener que la constante de inercia J por la segunda derivada del ángulo delta M sobre dt cuadrado es igual al par de aceleración, que es Tm, el par mecánico menos el par eléctrico. Si multiplicamos esta ecuación, la 11.7, por Wm, donde Wm era es la velocidad angular, vamos a tener que J por Wm, por la segunda derivada del ángulo de potencia M, es igual a Wm por el par mecánico menos Wm por el par eléctrico. Debido a que la velocidad angular por el torque es igual a la potencia, podemos reescribir la ecuación anterior en términos de potencia, de que la constante de inercia J por la velocidad angular M por la segunda derivada del ángulo delta antes de la perturbación va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Este producto, que es la constante de inercia por la velocidad angular, m, se llama constante de inercia y se denota por la letra m mayúscula, que es una relación entre la energía cinética de la rotación de las masas WK. Entonces, WK va a ser igual a 1/2 de JWM al cuadrado, y que va a ser igual a 1/2 de m por la velocidad angular WM. En otras palabras, m va a ser igual a 2 veces WK dividido entre la velocidad de rotación m. Aunque m se llama constante de inercia, no es realmente una constante cuando la velocidad del rotor se desvía de la velocidad sincrónica. Sin embargo, dado que Wm no cambia en gran medida antes de que se pierda la estabilidad, es decir, siempre va a estar oscilando alrededor de la velocidad sincrónica, no se va a apartar mucho una vez que se ha producido la perturbación, m se evalúa a la velocidad sincrónica y se considera que permanece constante. Es decir, que para nosotros m va a ser una constante, va a ser igual a 2 veces WK sobre la velocidad sincrónica. Entonces, la ecuación de oscilación en términos de la constante de inercia, m, va a ser igual que la constante de inercia, m, por la segunda derivada del ángulo de potencia, m, va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Pero es más conveniente escribir la ecuación de oscilación en términos del ángulo de potencia eléctrica delta. Entonces, si P es el número de polos de un generador sincrónico, el ángulo de la potencia eléctrica delta está relacionado con el ángulo de la potencia mecánica delta M por la siguiente relación. Que el ángulo de la potencia eléctrica delta va a ser igual al número de polos entre 2 por el ángulo de la potencia mecánica. De donde también podemos escribir por relación directa de que la velocidad
de rotación eléctrica es igual al número de polos del generador entre 2 por la velocidad de rotación mecánica. La ecuación de oscilación en términos del ángulo de potencia eléctrico, entonces va a ser, si reemplazamos los valores, va a ser 2 entre el número de pares del generador por m, por la segunda derivada del ángulo de potencia eléctrico, que va a ser igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. Dado que el análisis del sistema de potencia se realiza en un sistema en datos por unidad, la ecuación de oscilación generalmente se la expresa también en datos por unidad. Entonces, si dividimos la ecuación 1116 entre la potencia base SB y la sustitución de M de 1112, esta, nos da como resultado de que vamos a tener 2 dividido entre el número de polos del generador por 2 veces la WK dividido entre la velocidad sincrónica, dividido entre la potencia base, por la segunda derivada del ángulo de potencia eléctrico, es igual a la potencia mecánica entre la potencia base menos la potencia eléctrica dividido entre la potencia base. Ahora definimos una cantidad importante conocida como la constante H, que es la constante de inercia por unidad. ¿Qué es la constante H? Es la energía cinética en megajoules a la velocidad nominal en el numerador, dividido entre la potencia nominal de la máquina en MVAs. Entonces, tenemos que es igual a la energía cinética en megajoules a la velocidad nominal, WK, y la potencia nominal de la máquina en MVAs. Entonces, WK entre SB va a ser igual a la constante de inercia por unidad. De que 2 veces dividido entre el número de velocidad sincrónica por la segunda derivada del ángulo de potencia eléctrico es igual a la potencia mecánica en datos por unidad menos la potencia eléctrica en datos por unidad. La velocidad angular eléctrica está relacionada con la velocidad angular mecánica, en que la velocidad angular eléctrica es igual a 2 veces, a 2 veces el número de polos entre WS. Entonces, en términos de velocidad angular eléctrica, si reemplazamos esto de acá, WSM, vamos a tener que 2 veces la constante de inercia dividido entre WS, que es la velocidad angular eléctrica, por la segunda derivada del ángulo de potencia eléctrico es igual a la potencia mecánica en datos por unidad menos la potencia eléctrica en datos por unidad. La ecuación anterior a menudo se expresa en términos de la frecuencia, F0. Y para simplificar la notación, se omite el subíndice de por unidad. Y se entiende que las potencias están y expresadas en datos por unidad. Entonces vamos a tener
expresada en términos de frecuencia. ¿Sí? Entonces, si W es 2πf, 2πf, y F0, que es la frecuencia del tema, entonces el 2 se va con el 2 y vamos a tener H dividido entre pi F0. Entonces tenemos que va a ser igual a la constante de inercia en datos por unidad dividido entre pi por la frecuencia del sistema, por la segunda derivada del ángulo de potencia eléctrico, que va a ser igual al par de aceleración, que es igual a la diferencia entre el par mecánico menos el par eléctrico. Donde delta está en radianes, o sea, el ángulo de potencia eléctrico está en radianes eléctricos. Si delta se expresa en grados eléctricos, la ecuación de oscilación se va a convertir en H por 180 por la frecuencia derivada segunda delta por dt cuadrado menos el par de aceleración. Entonces, esta está en grados y esta está en radianes. La representación de una máquina sincrónica durante las condiciones transitorias las vimos en el capítulo 8 cuando hablábamos de los valores de cortocircuito, el comportamiento de la corriente de cortocircuito. Cuando hablábamos de que el rotor cilíndrico se modela con una fuente de voltaje constante detrás de las reactancias adecuadas, que pueden ser la reactancia subtransitoria, la reactancia transitoria y la reactancia de eje directo. El modelo más simple para el análisis de estabilidad es el modelo clásico, donde se ignora la saliencia de los polos. Y la máquina está representada por un voltaje constante en vacío, E'. Detrás de la reactancia transitoria de eje directo, X''D. Entonces, consideremos un generador conectado a una subestación principal de un sistema muy grande a través de una línea de transmisión, como se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos un generador que está conectado a un sistema muy grande a través de una línea de transmisión de impedancia ZL. Entonces tenemos el generador, tenemos su FEM en vacío, o sea, su voltaje en vacío, la reactancia transitoria del generador, el voltaje en bornes del generador, de aterramiento del generador. Se asume que el voltaje y la frecuencia de la barra de la subestación permanecen constantes. Entonces, se asume que el voltaje B y la frecuencia del generador, y la frecuencia de la barra, acá, permanecen constantes. Esto se conoce comúnmente como barra infinita. Es decir, que está conectado a un sistema muy grande de tal forma que lo que suceda aquí en el generador no va a afectar al resto del sistema.
No va a afectar en los parámetros del resto del sistema. Y eso es lo que comúnmente se conoce como barra infinita, ya que sus características no cambian independientemente de la energía suministrada o consumida por cualquier dispositivo conectado a la barra B. También vemos que el generador está representado por una transitoria de eje directo XD, que es este. El nodo que representa el voltaje terminal del generador, VG, puede limitarse convirtiendo las impedancias conectadas en estrella a un equivalente delta con las admitancias dadas por... Podemos conectar, si esto lo convertimos en un circuito delta, donde Y1, 0. Entonces, si esto lo conectemos así, circuito delta. Entonces, esta es la impedancia que está fuera, que está en oposición, al otro lado, ZL, dividido entre la sumatoria de todas las impedancias del circuito, que va a ser X' de ZS y ZL. Y esa va a ser Y1, 0. Y2, 0, que es esta. ¿Cuál tiene en oposición? Tiene a ZS. Y dividido, no, perdón, Y2, 0, ¿cuál tiene en oposición? ¿Cuál tiene en oposición? Y2, 0, que es esta, tiene en oposición a esta, que es X' de. Entonces X' de, dividido entre la sumatoria de las tres. Y esta Y1, 0, que es esta, que es la de la línea, ¿cuál tiene en oposición? Tiene en oposición a ZS, dividido entre la sumatoria de los tres. Entonces el circuito equivalente del voltaje interno, representada por el nodo 1, por esta es la barra 1, y la barra infinita por el nodo 2, está representada por esta expresión. Entonces, el circuito equivalente de una máquina conectada a una barra infinita va a ser igual a la corriente I1, que es esta, que es esa corriente, esta corriente I1 se divide entre esta corriente y esta otra corriente. Que va a ser igual a la corriente que sale por aquí, por Y1, 2, por el voltaje del otro extremo, menos la sumatoria, más la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, Y1, 2 y Y1, 0, por el voltaje prima. Y la corriente I2, que está con ese sentido, igual a menos Y1, 2 por E', por el voltaje del otro extremo, más todas las admitancias que llegan al nodo, Y1, 2 más Y2, 0, por el voltaje de la barra infinita B. Entonces, estas dos ecuaciones de corriente de un generador conectado a una barra infinita a través de una línea de transmisión, las podemos escribir en términos de la matriz de admitancia. Entonces vemos que la matriz de las corrientes I1 y I2 es igual
a las matrices de admitancias de este sistema, donde tenemos que en las diagonales son todas las admitancias que llegan al nodo o a la barra, y los que están fuera de la diagonal son las admitancias de las ramas o de las líneas que están conectadas. ¿Y que multiplican a qué? Al voltaje en vacío, o el voltaje de excitación, y el voltaje de la barra infinita. ¿Cuáles son los elementos de la diagonal? Como ya hemos visto desde que hemos visto los flujos de potencia, los de la diagonal son todos la suma de todos los elementos que llegan al nodo. ¿Cuáles llegan al nodo? Al nodo 1 llegan Y1, 0 y Y2, 0. Y la otra diagonal es Y2, 0 y la suma de Y2, 0 y Y1, 2. Y2, 0. La matriz de admitancias es el elemento que de la línea. Pueden decir que la potencia eléctrica va a ser igual a la parte real de la multiplicación del voltaje en vacío por la corriente I sub 1 conjugada. ¿Qué es el voltaje en vacío? Es la magnitud del voltaje en vacío por su ángulo eléctrico delta con su ángulo Y11, perdón, no, es E, y multiplicado por la corriente I1. Y la corriente I1 es igual a Y11 con su ángulo por E' con su ángulo de potencia, más Y12, porque se cambia el signo, con su ángulo θ12 por el voltaje en la barra infinita con su ángulo 0. Entonces, si operamos esto, vamos a tener que la magnitud de prima por esta otra prima es la magnitud de prima al cuadrado por la admitancia Y11 por el coseno, no se olviden que estamos hablando de la parte real, por el coseno del ángulo θ11 más E' por B, la magnitud de prima por el voltaje de la barra infinita B, por la admitancia Y12 por el coseno, que es la y ZS son predominantemente inductivos. Entonces, si son inductivos y despreciamos su valor de resistencia, porque son muy pequeñitas respecto a la inductancia, podemos decir que θ
el ángulo de θ 1,1 va a ser igual al ángulo de θ 1,2 y va a ser igual a 90 grados. Porque estamos diciendo que la resistencia es igual a 0. Y entonces, la admitancia I12 va a ser igual a B12, que va a ser igual a 1 dividido entre la reactancia 1,2, que es la inversa, ¿no? Y obtenemos una expresión simplificada para la potencia, que va a ser que la potencia eléctrica va a ser igual a la magnitud del voltaje en vacío por el voltaje en bornes por la reactancia, o la admitancia, mejor dicho, de la línea que los une, por la diferencia del coseno del ángulo del... Y llegamos a nuestra ecuación de oscilación, que va a ser que la potencia eléctrica es igual a la multiplicación de la magnitud del voltaje en vacío, por la magnitud del voltaje en bornes dividido entre la reactancia que los une. Por el seno, coseno de delta menos 90 es igual al seno del ángulo de potencia eléctrico. Entonces, esta es la forma más simple, porque nos bien estamos haciendo la simplificación de despreciar el valor de la resistencia, de la ecuación básica para comprender todos los problemas de estabilidad. Entonces, esta es nuestra ecuación con la cual podemos entender casi todos los problemas de estabilidad. La relación muestra que la potencia transmitida depende de la reactancia de transferencia, esta, y del ángulo entre los dos voltajes. De tal forma que la curva de potencia eléctrica del ángulo de potencia eléctrico se conoce como la curva del ángulo y se muestra en la figura que es una sinusoidal que la pueden graficar entre 0 y 180 grados, donde en condiciones de operación normal, si el equipo está trabajando a cierta potencia, entonces vamos a tener el equilibrio. Si está en estado permanente, así que no hay aceleración,
significa que la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica y es igual, y va a estar operando a un ángulo de potencia igual a delta cero. Entonces, ¿cuál es el valor de esta potencia máxima? O sea, ¿cuál es la potencia máxima que puede alcanzar nuestro generador? El aumento gradual de la potencia de salida del generador es posible hasta que se transfiera la potencia eléctrica máxima. Y esta potencia eléctrica máxima, esta de aquí, se conoce como el límite en estado permanente. Sin embargo, alcanza un pico más grande en comparación con el valor pico del estado estacionario. Si queremos incluir la saliencia en nuestra ecuación, y aquí estamos hablando de del polo de saliencia, tenemos la reactancia en cuadratura, que es X'(Q), debe estar 90 grados desplazada de la reactancia de eje directo. Entonces vamos a tener una corriente IQ en cuadratura y vamos a tener una corriente ID de eje directo que nos va a dar igual a la corriente de armadura. Entonces, considerando ese efecto, la ecuación de potencia dada por 1132, que era esta, o por 332, mejor dicho, y esta ecuación presentada en datos por unidad es igual que la potencia eléctrica, es el voltaje en vacío por el voltaje en borde del generador por la reactancia de eje directo por el seno del ángulo de potencia más el voltaje en borde del generador al cuadrado por multiplicado a la diferencia entre la reactancia de eje directo menos la reactancia de eje de cuadratura dividido entre 2 veces la reactancia de eje directo por la reactancia de eje de cuadratura por el seno de 2 veces el ángulo de potencia. Y de donde podemos desprender que el voltaje,
que la magnitud del voltaje en vacío es igual al voltaje, a la magnitud de voltaje borde del generador por el coseno del ángulo delta más xd por id. Entonces aquí el gráfico podemos ver que E es B más xd por id. Entonces, si B lo proyectamos aquí, y esto que es igual a x es igual a x sobre b. Entonces, x, esta parte va a ser igual al voltaje en bornes del generador por el seno del ángulo delta. Y esta otra parte es igual a x' por id. X' por id. Es justamente lo que dice esto. O que si lo puedo escribir también, no en función del ángulo de la corriente de eje directo, sino en función de la corriente de armadura. Y la corriente de armadura, en función de la corriente de eje directo, es esta. La corriente de armadura es, entonces la corriente de, esta es la corriente de eje directa. Entonces, ahí está bien. Entonces, el seno, a ver, esta es la corriente ID, es el seno del ángulo delta más teta, es igual a ID sobre IA. Entonces, ID va a ser IA por el seno del ángulo delta más delta, que es esto. Donde E es la FEM generada sin carga, en datos por unidad. B es el voltaje en bornes del generador, en datos por unidad. Y la reactancia de eje directo y XD y XQ son las reactancias de eje directo y de reactancias en cuadratura de la máquina sincrónica de polos salientes. Para una potencia suministrada dada, a un voltaje en bornes dado, se debe calcular E' para hacer eso. Primero debemos calcular delta de la siguiente manera. El voltaje por el seno de delta es igual a esta parte. El seno de delta es XQ por IQ dividido entre B. Y Q, si lo escribimos en función de la corriente de armadura, va a ser igual al coseno, en lugar del seno que hace rato. Y si lo operamos, va a ser que el voltaje por el seno del ángulo delta es igual a la reactancia de cuadratura por la magnitud de la corriente de armadura, que multiplica al producto del coseno del ángulo de potencia por el coseno del ángulo tita menos el seno del ángulo de potencia menos el seno del ángulo tita. De la ecuación de arriba se encuentra que el ángulo de potencia va a ser igual a la tangente a la menos 1, si hacemos un poco de matemáticas aquí, de la reactancia de cuadratura por la corriente de armadura por el coseno del ángulo delta dividido entre
el voltaje en bornes del generador más la reactancia en cuadratura por la corriente de armadura por el seno del ángulo delta. Sustituyendo delta de 1133 a 1132 dará como resultado el voltaje E. Entonces, de esa forma podemos resolver el problema en un generador de polos salientes. Lógicamente se han hecho muchas simplificaciones para tener expresiones que sean relativamente entendibles. Entonces, modelo de las máquinas sincrónicas que incluyen la saliencia. Una extensión lógica del modelo sería incluir el efecto de la saliencia transitoria. Que los circuitos de la máquina son en gran parte. Esto hace que durante el periodo transitorio, la reactancia transitoria del eje directo es, como hemos dicho, X'(D). Como el campo está en el eje de cuadratura, X'Q, la reactancia transitoria del eje en cuadratura permanece igual a XQ. El diagrama fasorial en condición transitoria se muestra en la figura. Ya lo vimos. Siguiendo el procedimiento de la sección 3.4, la ecuación del ángulo de potencia transitoria expresada en datos por unidad se va a convertir en... ¿No está repitiendo esto? Ya. Entonces, vamos a tener la ecuación que la vimos hace un momento de la potencia eléctrica, incluyendo la saliencia. Esta ecuación representa el comportamiento aproximado de la máquina sincrónica durante la primera parte del periodo transitorio. Ahora tenemos que determinar el del diagrama fasorial, que ya lo vimos, que Q es igual al voltaje por el coseno del ángulo delta más X'(D) por ID, o en función de la corriente de armadura, el valor que ya vimos hace un momento. De 1132 se encuentra que la corriente de armadura por el ángulo del seno de delta del ángulo de potencia más teta es igual a E menos B coseno teta sobre XD. Y se sustituye en la ecuación de arriba. Ya vamos a tener que la magnitud del voltaje en vacío de cuadratura es igual a la reactancia de eje directo por la diferencia de la reactancia de eje directo menos la reactancia transitoria de eje directo por el voltaje en bornes del generador por el coseno del ángulo de potencia dividido entre las reactancias de eje directo. Entonces, el voltaje de excitación prefalla y el ángulo de potencia se calculan con 1132 y 1133. Entonces, calculamos el ángulo el voltaje de excitación y el ángulo de potencia, prefalla. En esta sección se presentan dos modelos simples para máquinas sincrónicas de rotor cilíndrico y de rotor saliente. La elección del modelo para una situación dada debe en general depender del tipo de estudio que se realice, así como los datos disponibles. Aunque estos modelos son útiles para muchos estudios de estabilidad, no son adecuados para muchas situaciones. Los modelos más precisos deben influir los efectos de los sobre todo el valor de la resistencia. Punto 1. Considere una máquina sincrónica caracterizada por los siguientes parámetros. Tiene una reactancia de eje directo de 1, una reactancia en cuadraturas de 0,6 y una reactancia transitoria de eje directo que es de 0,3, todos sin datos por unidad.
y tiene la resistencia de armadura despreciable. La máquina está conectada directamente a una barra infinita, y si es una barra infinita, entonces tiene el voltaje 1 por unidad, que no va a variar. El generador está entregando una potencia activa de 0,5 PUs con un factor de potencia en retraso de 0,8. Determina el voltaje detrás de la reactancia transitoria y la ecuación del ángulo de potencia transitoria para los siguientes casos. Primero, despreciando el efecto de la saliencia, y B, incluyendo el efecto de la saliencia. Entonces, primero, despreciando el efecto de la saliencia. Si tenemos tenemos un ángulo de que el generador está operando con un coseno phi de 0,8, entonces podemos encontrar el ángulo θ, que va a ser la inversa del coseno o el arco coseno de 0,8, que nos va a dar un ángulo de 36,87. Entonces, la potencia aparente de nuestro generador va a ser igual a 0,5, que es la potencia activa que está generando, dividido entre el ángulo, el ángulo de el coseno phi y el ángulo de 36,87, que es el ángulo de la potencia activa. Lo que nos da que la potencia aparente va a ser igual a 0,625 con un ángulo de 36,87 grados. Entonces, la corriente en estado permanente, antes de que ocurra la falla, va a ser igual a la corriente de armadura del generador, va a ser igual a la potencia conjugada dividida entre el voltaje en bornes del generador. Y la potencia conjugada es 0,625, como es conjugada, variamos el ángulo. Y el voltaje es 1 por unidad. Está aquí. Entonces el voltaje es 1 por unidad. Con ángulo 0. Entonces, despreciando la saliencia del voltaje detrás de la reactancia de eje directo, vamos a tener que el voltaje en vacío es igual al voltaje en bornes del generador más la caída de tensión entre la reactancia transitoria por la corriente de armadura. Entonces, para que se acuerden de nuestro diagrama sencillo del generador sin saliencia. Entonces el voltaje en vacío prima D va a ser igual al voltaje de generación más la caída de tensión que se produce por la circulación de la corriente IA por la reactancia X''D. Entonces, si reemplazamos los valores, el voltaje en bornes del generador es 1. La reactancia transitoria es J 0,3. Y la corriente de armadura es 0,625 con ángulo de menos 36,87. Si operamos eso, tenemos que el voltaje en bornes o el voltaje en vacío, E', es igual a 1,12 con un ángulo de 7,6 grados.
Entonces, la curva del ángulo de potencia transitoria va a estar dada por nuestra ecuación de oscilación, que si reemplazamos los valores, E' es 1.1226, que lo hemos encontrado en el paso anterior, el voltaje en volts del generador es 1, y la reactancia transitoria es 0,3 por el seno del ángulo de potencia. Entonces, la potencia eléctrica va a ser igual a 3,7419 por el seno del ángulo de potencia. Cuando se considera el efecto de la saliencia, el ángulo de potencia inicial en estado permanente está dada por la ecuación 11.33. Entonces calculamos el ángulo de potencia inicial con la expresión que habíamos visto anteriormente. Reemplazamos el valor de la reactancia en cuadratura, 0,6. La corriente de armadura, 0,625. El coseno phi, 0,8. El voltaje en bornes, 1. Más la reactancia en cuadratura, 0,6, por la corriente de armadura, 0,625, y por el seno del ángulo de potencia, que es igual a 0,6, ¿no? El seno del ángulo de 36,87 es 0,6. Y nos da que el ángulo de potencia inicial, en condiciones de estado permanente, es de 13,76 grados. Entonces, el voltaje de excitación en estado permanente, E', va a ser igual a la expresión que habíamos encontrado, que va a ser el voltaje por el coseno del ángulo de potencia, más la distancia de eje directo por corriente de armadura por el seno del ángulo delta más pi. Reemplazamos los valores. El voltaje es 1. El coseno del ángulo delta hemos encontrado que es 13 grados. Coseno de 13. Más la reactancia de eje directo, 1. La reactancia de eje directo, 1. Por la corriente de armadura, 0.625. Por el seno del ángulo delta, que es 13,76, más el ángulo de nuestro factor de potencia, que es 36,87. Y esto nos da que el voltaje en vacío es de 1,4545. Entonces, y el voltaje transitorio, dada por la ecuación 1135, es que el voltaje transitorio en cuadratura es igual a la reactancia transitoria, el eje directo 0,3, por el voltaje en vacío, 1,4545, más la diferencia de la reactancia de eje directo, 1, menos la reactancia transitoria de eje directo, 0,3, por el voltaje en bornes, 1, por el coseno del ángulo delta, y delta habíamos calculado, delta inicial en 13,7608, dividido entre la reactancia de eje directo, que es igual a 1. Y nos da que el voltaje transitorio es de 1.1162 por unidad. Entonces, de la ecuación 1134, que es esta, la potencia eléctrica, que es la ecuación considerando la saliencia, si reemplazamos, E'Q es 1.1132, el voltaje en bornes es 1, la reactancia subtransitoria de eje directo es 0,3, por el seno del ángulo de potencia, más el voltaje en bornes al cuadrado, 1 al cuadrado, por la diferencia de la reactancia subtransitoria de eje directo 0,3 menos la reactancia en cuadratura, que es 0,6, dividido entre 2 veces la reactancia transitoria de eje directo por la reactancia en cuadratura, por el seno de 2 veces el ángulo de potencia. Entonces,
considerando la saliencia, esta es nuestra ecuación. Y sin considerar la saliencia, esa es nuestra ecuación. 3,74 seno del ángulo delta. Y aquí 3,76 seno del ángulo delta menos este factor. Usando MATLAB, las condiciones de ángulo de potencia obtenidas en A y en B se trazan como se muestra en la figura. Utilizamos la función PEC-MAX MAXBA para encontrar la potencia máxima. En el caso B, se encuentra que la potencia máxima es 4,032, que se produce con el ángulo delta K igual a 110 grados. El coeficiente de seno de 2 veces el ángulo de potencia es relativamente pequeño, debido a que XD es más pequeño que XQ y es un valor negativo. Por lo tanto, el término del seno de 2 veces el ángulo de potencia tiene la propiedad de restar el término del seno del ángulo de potencia en la región de 0 y 90 grados. Por eso, como le resta, en esa parte vemos esta pequeña desviación de lo que es una onda sinusoidal. Y en la zona entre 90 y 180 lo suma. Durante el impacto repentino, cuando el ángulo de potencia cambia de su valor inicial al valor máximo para la estabilidad marginal, el efecto general del término del seno de 2 veces el ángulo de potencia tiene la tendencia a promediar a cero. Por esta razón, el término de seno 2 veces el ángulo de potencia a menudo se lo ignora en la ecuación aproximada del ángulo de potencia. Entonces, a veces obviamos este factor. Veamos el ejemplo. El capítulo, el ejemplo 11.1, ¿dónde está? Aquí tenemos el voltaje en bornes 1, la reactancia de eje directo 1, la reactancia transitoria de eje directo 0,3 y la reactancia en cuadratura 0,6 y el ángulo de potencia de 0,8. El cálculo de la potencia aparente, la corriente de armadura, que es el conjugado de S sobre B, el cálculo de los voltajes, como hemos visto, es expresión de la saliencia, y aquí considerando la saliencia, las mismas fórmulas con las que hemos trabajado. Entonces, aquí está el ejemplo.
Tenemos los datos de la potencia, la corriente de armadura, despreciando la salencia, la potencia máxima 3.7419. ¿Qué es este punto? Entonces aquí tenemos 3.7419 a los 90 grados. Y considerando la saliencia, calculamos el ángulo inicial, 3.76, el voltaje en vacío de prima, el voltaje en cuadratura de prima Q, y la potencia máxima 3.7218. Y donde se produce la potencia máxima, en este caso es en los 110 grados, cuando consideramos la saliencia. Aquí, $110 con 4.031. Y vemos la leve distorsión de la onda sinusoidal por efecto de la saliencia, por efecto del ángulo de dos veces el ángulo de potencia, y por efecto de la reactancia en cuadratura. Bien, entonces quedemos aquí y nos vemos mañana lunes. Mañana lunes para seguir avanzando. Ok, muchachos, que tengan buen domingo. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, muchachos.